Un gusto estar acá y ver algunas caras conocidas, unas más que otras, pero todos por acá. Vamos a ver, yo les voy a hablar un poco acerca de orientación intercultural, algunas reconfiguraciones teóricas y prácticas de la orientación educativa en contextos pluriculturales. Es un tema larguísimo. Pero bueno, primero quiero partir escuchándoles un momentito que me cuenten cuántos de ustedes trabajan con niños, niñas, jóvenes, adultos, migrantes. Migrantes, sí, levánteme la mano. ¿Identifican en sus aulas, en sus centros educativos o donde trabajan alguna persona migrante, digamos, de cualquier país, ¿verdad? También identifican personas con lo que llamamos migración interna, ¿verdad? Que somos los que, yo por ejemplo soy una migrante interna, ¿verdad? Crecí en una zona rural, Sarapiquí, Río Frío por allá, y desde que entré a la universidad me trasladé para acá, entonces soy, ¿verdad? ¿Ustedes? ¿Verdad? O todos aquí de alguna manera. Entonces, bueno, quiero empezar contándoles, bueno, que interculturalidad no está solamente asociada a territorios y pueblos indígenas, tampoco solo es exclusivo de trabajo con migrantes, ¿verdad? O, por ejemplo, el tema que presentaba el compañero Ali, ¿verdad? No es exclusivo, no es solamente una mirada para una población, sino que dentro de todas estas lentes que nos ponemos con la interculturalidad, pues nos permitirían algunas pistas para ir trabajando, ¿verdad? Toda esta diversidades de diversidades que tenemos en la sociedad, ¿verdad? Dicho esto, yo acá me voy a atreverme, porque esto es un trabajo más de orden teórico, de recopilación y del trabajo que yo he venido haciendo, tratando de articular en un primer momento, entender la interculturalidad y posteriormente ver cuáles son estos puntos de encuentro con la orientación, ¿verdad? Cómo podemos hacer ese match ahí con la orientación y qué aportes podemos brindar desde el enfoque intercultural al abordaje de todas estas situaciones con la orientación. También partimos del hecho de que cultura, ¿cómo podemos definir cultura? ¿No? Todo lo que hace el ser humano. ¿Qué define la cultura? Todo lo que hace. ¿Y qué es lo que hace el ser humano? Familia, costumbres, prácticas, pensamientos, ¿verdad? Todo lo que utilizamos los seres humanos para hacer y para decirnos ante los otros. Lo espiritual también, ¿verdad? Hay muchas áreas. Efectivamente, cuando hablamos de cultura, que es uno de los ejes centrales que aborda la interculturalidad, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de interculturalidad, estamos hablando de todos estos elementos culturales. Es muchísimo, ¿verdad? Para comprenderlo. Porque el otro día me preguntaban, ¿cuál es la diferencia entre educación inclusiva y educación intercultural? Y bueno, es que efectivamente, cuando nosotros hablamos de centros educativos inclusivos, tenemos que tomar en cuenta el tema cultural en esto de la educación inclusiva, ¿verdad? Que no es exclusivo de poblaciones con discapacidad. Entonces, la materia prima, por decirlo de alguna manera, de esta mirada intercultural para ver nuestra práctica como orientadores, está centrada en esto cultural, ¿verdad? Y está centrada en algo muy importante que es cómo nosotros tomamos ese recurso cultural y nos decimos frente a los otros. Por lo general, siempre que estamos frente a otras personas, estamos frente a un fragmento pequeño de eso que la persona nos quiere mostrar, ¿verdad? Y no siempre le mostramos todas las personas. Entonces, eso también es muy importante. Bueno, ¿por qué entonces plantear este tema? Como nosotros llamamos las cosas es muy importante, no es menor como nosotros denominamos las cosas, ¿verdad? Vean ustedes cuando nosotros etiquetamos algo, vean los chicos, cuando los etiquetamos de que es muy vaguillo, de que es muy bueno para esto, muy bueno para lo otro, ¿verdad? Vamos creando esas profecías autocumplidas que hablábamos tanto cuando estábamos estudiando, ¿verdad? Pero que ahorita les podemos llamar de otra manera. El punto está que llamar a las cosas por su nombre es muy importante. Entonces, este tema de orientación intercultural, ¿a qué le llamamos orientación intercultural? Bueno, ya pusimos un primer punto en el centro, que es el tema de la cultura, el hacernos cargo de alguna manera o mirar. Entonces, la orientación nos va a nosotros a ayudar a promover esa reflexión en el quehacer de la persona orientadora sobre cómo nosotros podemos establecer estrategias pedagógicas para abordar propiamente una
práctica mucho más intercultural y que podamos acercarnos a esta orientación intercultural. Esto es algo que también lo tengo en construcción, porque como sé que las cosas como se nombran son importantes, o al menos para mí son muy importantes, ¿verdad? Lo estamos repensando. Entonces, les planteo aquí algunas reconfiguraciones de lo que es la orientación educativa en el abordaje de la diversidad cultural. Esto quizá lo voy a pasar más rápido porque lo último es la parte más de reflexión. Esta parte todos nosotros de alguna manera pues ya hemos leído algunos de estos autores donde nos habla, por ejemplo, cuál es la función principal de la orientación, ¿verdad? O los 3 principios de la orientación: prevención, desarrollo, intervención, ¿verdad? Efectivamente son elementos que nos permiten a nosotros entender que en el tema de las diversidades no podemos quitarnos el tiro, ¿verdad? No podemos decir eso no me toca a mí o no lo podemos hacer, ¿verdad? Que ahora hay más cosas. Quizás siempre estuvieron ahí, pero ahora se ven más, no sé, algunos piensan así, otros dicen que efectivamente ahora hay más cosas, ¿verdad? O los chiquillos de antes eran distintos, ahora son así. Bueno, es con la que nos toca bailar y de verdad que nos está tocando bailar con la más fea, como dice el dicho, y me perdonan por la expresión, ¿verdad? Pero en realidad los centros educativos, socialmente hay mucha convulsión y nosotros no escapamos de eso, porque ante todo somos seres humanos. Pero entonces, ¿cómo nosotros generamos esos espacios de encuentro acá? Bueno, esto que está acá, sobre la orientación inclusiva también, ya la hemos escuchado hablar, hemos discutido mucho, hay una política, ¿verdad? La política educativa y curricular pues nos hace ese llamado, los principios que ya todos aquí nosotros sabemos, ¿verdad? Hay una relación efectivamente con el principio de prevención desde el enfoque intercultural y el de desarrollo, ¿verdad? Es desde ahí donde se hace este enlace principalmente. Voy a pasar esto un poco rápido, algunos constructos, ya hablamos un poquito acerca de la cultura, ¿verdad? Identidad, decían por ahí también, efectivamente, pues esta apropiación que inclusive hacemos cultural o de culturas, es importante porque eso también nos permite configurar nuestra identidad. Por ejemplo, hay muchas personas que el concepto de apropiación cultural es muy negativo para algunas personas. Desde donde yo lo miro, ¿verdad? Y la construcción teórica que hemos podido hacer, la apropiación cultural no tendría una connotación negativa en tanto las prácticas o este elemento cultural del cual yo me apropio es algo que da sentido a mi vida, ¿verdad? Porque de ahí lo hacemos, o hay un proceso de reflexión a la base. Lo que pasa muchas veces es que nos apropiamos es el sentido desde el cual nos apropiamos de algo lo que marca la diferencia, ¿verdad? De si algo es tan adecuado o más inadecuado, dicho sea de paso. Esta orientación intercultural, apropiaciones para su comprensión, es donde yo me quiero centrar un poquito más. Vamos a ver. Bueno, hay un modelo de 3 elementos básicos que vamos a poder incorporar acá, que es el reconocimiento, la valoración y la incorporación. No me voy a detener en él, ni tampoco en esto. Entonces, ¿en qué se va a detener? Díganme ustedes. En los resultados y en esta discusión, porque ya no quiero ni volver a ver a doña Erika que me haga la manillo así, porque 5 no, ¿verdad? Todavía no, todavía tengo como 10. Esta parte es tal vez el mayor aporte de esto que he tratado de construir para la orientación intercultural, y es que estas tablas que les voy a mostrar muestran como la relación entre el elemento de orientación que encontramos, el elemento de interculturalidad y una proyección práctica de cómo lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, primeramente, esto señalado por Parra sobre que el contexto del alumno o la alumna cobra una importancia vital y no queda restringido solo al ámbito puramente escolar. Perdón por darte la espalda, pero es que además me vine sin lentes y Entonces, en el caso de la orientación hay 3 principios claves que son este reconocimiento, la valoración y la incorporación. Precisamente se relaciona con el reconocimiento, que es una clave precisamente para la cultura. Entonces, ¿cuál podría ser una proyección práctica aquí? Conocer y reconocer el contexto donde vienen las personas es clave para la orientación. Bueno, yo creo que efectivamente esto no va a resultar del todo ajeno a las cosas que ustedes hacen, pero entonces quiere decir, y tal vez con esto ustedes pueden ir haciéndose mentalmente una lista, un check, y van diciendo, mira, esto yo lo hago, o lo hago de esta manera, podría hacerlo de esta otra, e inclusive puedo decir, mira, esta práctica que yo hago es una práctica intercultural. Bueno. Otro elemento es que conocer las costumbres, creencias y valores de los alumnos y las alumnas de clase. Bueno, eso es un eje importante. Entonces, la educación respeta la identidad cultural,
¿verdad? En este caso la orientación, la interculturalidad respeta la identidad cultural de las personas. Ya también Ali nos comentaba un poco de eso. Bueno, ¿cómo nos ponemos estos lentes para mirar o para trabajar con poblaciones diversas, por ejemplo? La anotación propiamente para esto es eliminar las barreras de interacción, ¿verdad? Ali decía algo muy importante y es el reconocer cuáles son nuestras propias limitaciones en el abordaje de la población. Ayer conversábamos con unas compañeras que yo entendí cuando yo estaba en licenciatura que yo no podía trabajar en centros penitenciarios, ¿verdad? Por una situación muy concreta de una capacitación que llevé donde yo dije, uy Dios, yo no podría con esto. Y bueno, tengo que ser honesta y honesto conmigo mismo también. En el caso de las salas de clase, pues nos pasa similar, ¿verdad? Si nos encontramos frente a una situación de estas, reconocer primeramente, explorar y revisarnos antes de hacer una intervención, porque no vayamos tal vez a hacer una intervención un poco sesgada o no tan adecuada, ¿verdad? Con estos jóvenes, eso es muy importante. Otro tema que está aquí es la premisa de que todos somos diferentes y entonces efectivamente un componente de la educación intercultural es la valoración, el cómo nosotros primero nos reconocemos y en el reconocimiento implica volver a conocernos, ¿verdad? Inclusive con otros ojos. Muchas veces tenemos prejuicios hacia las personas migrantes, ¿verdad? Y hasta que no nos damos el chance de conocer y de relativizar un poco más eso, nos damos cuenta que realmente son importantes. ¿Y cómo valoramos? Yo creo que ustedes podrían inclusive, vayan pensando en una práctica de valoración que tal vez ustedes hayan implementado en sus centros educativos o sus espacios laborales para que nos cuenten acá también, ¿verdad? Porque es muy fácil decir que nos reconocemos todos diferentes, que la diversidad es importante, que no utilicemos la diversidad para generar más procesos de exclusión social y educativa, pero bueno, ¿cómo hacemos con eso? Otro elemento que ya les dije un poco es el tema de la prevención, ¿verdad? Y la incorporación, acá se ve en los espacios de interacción. Aquí, si quieren, ustedes van leyendo mejor esa parte que yo, porque no estoy viendo mucho. Tenemos otro tema que es el tema de la educación inclusiva, que ya les decía un poco que tiene que ver también con la parte cultural, que ha dejado un poquito de lado el enfoque más social de la educación inclusiva. Acá tenemos las bases teóricas en el proceso de cooperación y la parte colaborativa. ¿Cuántos de ustedes han generado prácticas? ¿Quién pensó en la práctica que le pregunté? Yo la vi como que usted estaba pensando. ¿Quién pensó? ¿Quién ha hecho algún proceso en el que les demos la oportunidad a los chicos y a las chicas de encontrarse, de conocerse, de reconocerse, ¿verdad? Las ferias culturales, a propósito del 12 de octubre, ¿verdad? Siempre hacemos ferias y eso no es que está mal, ¿verdad? Pero ¿qué más le sigue a eso? ¿Qué le antecede o qué le precede a una feria? Por ejemplo, han tenido la experiencia de trabajar con las diferencias. Nosotros ponemos manitas de colores en carteles, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué le antecede y qué le sucede propiamente a ese espacio de las manitas? Lo trabajan después en orientación, trabajamos con los docentes para que ellos lo retomen después también en otras clases. ¿Lo hemos hecho? ¿No lo hemos hecho? Diego me dice así, ¿verdad? Es muy importante la intencionalidad. Para que una práctica orientadora, sea intercultural, tiene una premisa importante y es que sea intencional. Que yo en mi sala de clase, en esas 40 minutos en los que doy orientación o en todas esas vueltas que me voy por los pasillos y que ando ahí, veo una situación y yo digo, esto me llama la atención, le voy a prestar atención, voy a identificar una simetría. Yo veo que estos chiquillos les dicen demasiadas cosas y los tienen como aislados en el aula. Veo aquel grupito que está por allá, veo esta otra situación, veo este montón de chiquillos que vienen de Nicaragua o que vienen de El Salvador o que vienen de Venezuela, que todo el mundo los hace a un lado. O escucho que los chicos se tratan mal y dicen estos chistes en relación a los chicos de Venezuela que están pidiendo en las calles. Veo toda esta situación, veo los chicos trans, veo los chicos, ¿verdad? X, Y, Z que tenemos. Bueno, cuando yo me detengo como orientador y orientadora a ver esa realidad, a pensarla y decir, bueno, pero ¿cómo la puedo abordar? ¿Qué es lo que yo tengo que abordar? Bueno, si hablamos de derechos humanos, que también es un enfoque que nutre la mirada intercultural, tenemos que entender que hay cosas que no se negocian, ¿verdad? Como la dignidad humana, ¿verdad? El respeto, hay cuestiones universales desde ahí. Yo no tengo que pensar igual que el compañero para respetarlo.
¿verdad? Yo no tengo que pensar igual que la compañera para no generar algún tipo de violencia. Entonces, la intencionalidad es el primero. El segundo es poner en práctica alguna estrategia que me permita a mí atender eso y mejorarlo. ¿Hacia dónde quiero mejorarlo? Bueno, quizás no elimine que se dejen de decir apodos o que se traten de, ¿verdad? Pero bueno, el generar una conciencia en uno o en dos personas o así, vamos haciendo agentes multiplicadores de estos procesos. El encuentro con los otros, ¿verdad? El poder contar las experiencias de las otras personas. Y esto no es un trabajo que solo le compete a orientación, ni que orientación lo tiene que hacer solo, ¿verdad? Esto es un trabajo de docentes, esto es un trabajo de padres de familia, de comunidad, y una invitación importante del enfoque intercultural es a unirnos más con la comunidad. Necesitamos que hoy más que nunca, las comunidades, las asociaciones de desarrollo, las iglesias, los espacios organizados en las comunidades tomen el control de sus comunidades, tomen el control para bien, ¿verdad? Y hay un vínculo mayor entre el centro educativo y la comunidad para el bien social, porque tenemos tanta descomposición social, familiar, cultural, ¿verdad? Que si a esto no le ponemos atención, ¿verdad? Yo sé que ya eso ustedes lo han pensado, inclusive más profundo que yo, porque trabajan realmente en espacios bastante complejos. Entonces, esto igual va a quedar en la memoria para que ustedes lo puedan ver. Ahí es un poco más amplio y un poco más grande en cuáles son estos puntos de encuentro, y también la idea de generar algo más de orden práctico, como una guía para que ustedes en algún momento que se enfrenten a una situación de esto digan, bueno, esto con diferente apellido es muy similar a esto, ¿cómo lo puedo ajustar o cómo lo puedo adaptar? Igual en esto no están solos, para eso también estamos las personas que de alguna manera hemos investigado un poquitillo más y hemos trabajado un poquillo más en algo. Ustedes pueden tocar puertas, pueden leer, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo muy importante para nosotros como orientadores, y que en este congreso particularmente, bueno, ¿será que yo lo veo con otros ojos? Gracias, doña Erika, chóquela. ¿Será que yo lo veo con otros ojos en relación al que tuvimos hace? ¿Quiénes estuvieron en el anterior, en el segundo? ¿Verdad? Yo no sé si soy yo, no sé si es mi mirada, ¿verdad? Pero hay unas cosas muy bonitas que vemos y que estábamos conversando ayer con Erika, y es este montón de chicos jóvenes. Ya me siento viejilla yo, pero de ver tanto joven, ¿verdad? De tanta persona joven, que ese relevo que viene, esa parte, a mí Erika me dice, no, usted está como en el medio. Y yo, gracias, Eriquita, pero eso también hace que esta perspectiva de la orientación tenga también esos aires nuevos y estas nuevas maneras de orientar. Por ejemplo, ¿cómo mediamos? Otra pregunta importante sería lo intercultural con todo este tema de la innovación y la mediación digital, la mediación virtual, por ejemplo, ¿verdad? Yo les hablo a ustedes de clases, pero el mundo del trabajo, por ejemplo, para la orientación laboral, las chicas de Lina, ¿verdad? Todo este tema tecnológico, ¿cómo nosotros lo estamos mediando? Otro elemento muy importante que define la interculturalidad es el orientador como mediador intercultural o como mediador cultural, porque otra de las cosas importantes de entender es que lo intercultural no es algo per se, no es algo que surge, lo intercultural lo construimos. Por eso la ponencia decía contextos pluriculturales o multiculturales, porque es lo que está dado. Aquí somos como un mosaico cultural en esta aula, pero lo intercultural lo promuevo. Lo intercultural lo tengo que intencionar, ¿verdad? Porque no es solamente que hayan personas de distintos países y ya es un aula intercultural, no, eso no es un aula intercultural, eso es un espacio pluricultural, multicultural, ¿verdad? Lo intercultural es lo que se da, la dinámica que se genera para reconocer al otro y para valorar al otro, ¿verdad? Para aprender juntos de eso, pero se nos dificulta mucho. A nosotros como adultos y a los chicos también, pero tenemos que empezar a enseñarles si queremos un país mucho más solidario, mucho más respetuoso, si queremos una ciudadanía más crítica, más responsable también, ¿verdad? Y eso es un trabajo que es de todos. A modo de síntesis, entonces voy a permitirme leerlas. Dice así:
La orientación intercultural se centra en promover la comprensión y el respeto hacia las diferentes culturas, fomentar la comunicación efectiva en contextos multi y pluriculturales, así como la empatía y la resolución de conflictos en situaciones de diversidad cultural. También busca desarrollar habilidades de comunicación y competencias interculturales que permitan a las personas interactuar de manera efectiva con personas de diferentes culturas, ¿verdad? Yo creo que ahí está muy bonito, muy claro, el cómo lo ponemos en práctica como un proceso. Bueno, nosotros sabemos de procesos, entonces algo intercultural es un proceso, no puede ser de otra manera. También, dentro de las conclusiones, la disciplina de la orientación se enriquece del enfoque intercultural desde la comprensión de lo cultural e integra en su quehacer principios que le permiten promover el reconocimiento de los valores, las normas, las creencias y las prácticas culturales que varían ampliamente entre las diferentes culturas, ¿verdad? Y cada familia es una cultura, cada persona acá presente es una cultura, ¿verdad? Porque pese a que todos nos gusta el gallo pinto, quizás todos lo hacen distinto. Por ejemplo, no sé, a todos nos gusta cierta cosa, pero con esto otro. El tamal, por ejemplo, lo toman con salsa Lizano, con natilla, con mayonesa, con jalea, he escuchado, ¿verdad? A mí solo me gusta con salsa Lizano, pero, ¿verdad? Por ejemplo, el chifrijo, ¿qué decía el chifrijo usted? Eso es el hambre, ya casi termino. El desarrollo, ya los desordené y ahora ¿cómo los vuelvo a ordenar? Vamos a ver, me faltan dos nada más. Sí. El desarrollo de habilidades interculturales, específicamente de comunicación efectiva en contextos diversos, fomentando la empatía, la capacidad de escucha activa y la resolución de conflictos de manera pacífica y respetuosa. Bueno, esto hoy por hoy es difícil, ¿verdad? Todos nosotros en nuestra formación hemos hecho no sé ni cuántos planeamientos o no sé cuántas veces ustedes han trabajado el tema de resolución de conflictos, ¿verdad? O cuántos de ustedes son mediadores, también certificados en resolución de conflictos. Bueno, no es solamente pues sentarlos, el arbitraje, esas técnicas, de verdad, hay un componente ideológico, un componente político, un componente ahí importante de creencias que no podemos anular y que lo importante acá en esas situaciones conflictivas es los encuentros, ¿ok? Porque estamos aquí, no somos los mejores amigos, ¿verdad? Incluso en los departamentos, no somos los mejores amigos, pero tenemos una tarea en común. Entonces, enfocarnos en los puntos que son en común es lo que yo les podría decir a ustedes que es lo que ayuda. La orientación intercultural nos permite superar los estereotipos y prejuicios culturales, que ya lo hemos conversado. También prepararnos para un mundo globalizado, el mundo del trabajo. De hecho, en orientación laboral también se trabaja el tema de competencias interculturales, porque efectivamente necesitamos tener esas habilidades de diálogo y de comprensión para trabajar en mundos cada vez más interconectados, que creo que esa efectivamente es la palabra. Mejorar la convivencia y la cohesión social, eso es muy importante, y la discriminación, y promover equidad en las oportunidades. Creo que, bueno, eso ya es algo muy personal, yo hablo de equidad más que de igualdad. ¿Por qué? Porque todos somos iguales ante la ley, pero todos somos diversos y diferentes. Pretender ser iguales, creo que eso no es una utopía bastante lejos de la realidad y que nos ha hecho mucho daño por mucho tiempo, el pretendernos iguales y el querer homogenizar muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo entendemos nosotros que en esa diversidad, ¿verdad? Sí hay normas de convivencia, ¿verdad? Sí hay pautas de interacción importantes, pero también cómo doy lugar a las diferencias en un marco de respeto y de valoración de los otros. Yo sé que decirlo es fácil, ¿verdad? Hacerlo es lo más complejo, pero sé que tenemos las herramientas como orientadores y como orientadoras. Lo sé. Conozco la formación que tuvimos y también los desafíos que enfrentan ustedes. Las prácticas profesionales nos acercan a nosotros desde la academia a estas realidades, y entonces mi mensaje final es motivarles para que ustedes tomen esas asimetrías, esas cosas difíciles que están en los centros educativos y puedan generar procesos mucho más inclusivos desde lo cultural. Muchas gracias.